en el Consejo Local del IFE en el Estado de Puebla. En 2005 vuelve a ser designado y funge como consejero en el Estado de Puebla a nivel federal. En 2008 es nombrado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, función en la que actualmente se desempeña, después de haber sido propuesto por una veintena de organizaciones sociales, intelectuales y consejeros de diversos lugares del país. El consejero Figueroa es originario de la ciudad de Puebla, es sociólogo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudió la maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, posgrado que se desarrolla en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el ámbito académico ha sido profesor e investigador de diversas instituciones, entre las que se cuentan la Universidad Iberoamericana y la Universidad de las Américas. El maestro ha sido director y asesor de un buen número de investigaciones en torno a las instituciones del Estado mexicano. Fue además director general de despachos especializados en asuntos públicos, colaborador en diversos periódicos nacionales, así como de publicaciones en materia electoral y política. En la reforma constitucional de 2007, el maestro participó en el Comité Ciudadano para la Reforma Electoral junto con diversas personalidades de la vida pública del país e impulsó una propuesta que relevara el papel ciudadano de la reforma. Agradezco al maestro su presencia. Gracias, Linda, gracias por la participación. Gracias estar con la maestra Virginia Muñoz, consejera distrital de la Universidad del Caribe, de la Universidad de Guadalajara. Agradezco también la presencia del presidente general electoral, el coordinador de Zumita, de los presidentes de los organismos electorales locales, de nuestros funcionarios del Servicio Profesional Electoral y desde luego del auditorio. Bienvenidos a Diálogo. La consejera nos ha puesto algunos parámetros que ella establece dentro de la discusión que tenemos. Quizá tenemos una segunda parte para empezar a establecer diferencias y un debate más. De entrada, quisiera entrar al tema que nos ocupa, diciendo que este título, la relación de los ciudadanos y el poder político, es sugerente, es ambicioso y acaso imposible de explicar en el tiempo que tenemos o de desarrollar de buena forma. Por tanto, muy probablemente tengamos que hacer es ir seleccionando algunos de los debates que la relación entre los ciudadanos y el poder existen y tienen en el país en el tiempo que tenemos. Una primera pregunta surge de esta frase y es: ¿qué es el poder político en nuestro país? ¿Cómo caracterizar al poder político en México? Y la segunda es: ¿qué son los ciudadanos y las ciudadanas más allá de la definición formal que existe en el país? O si existe una cosa tal como ciudadanía en México. Una pregunta que debiéramos formularnos para poder establecer qué tipo de relación se establece entre el poder político y entre la ciudadanía. Y quizá lo primero que tengamos que afirmar es que no existe un tipo único de relación entre los ciudadanos y el poder político, sino una multiplicidad de relaciones diversas entre los y las ciudadanas con el poder público, con el poder político. El título nos revela una relación que probablemente sea una de las preguntas que constituya una de las razones por las que buena parte de la teoría social contemporánea se ha desarrollado en el mundo, y es cómo entendemos la relación entre las instituciones y los individuos. Esto prácticamente define uno de los capítulos, quizá el central, de toda la teoría social contemporánea. Por ello no es fácil, como bien ha dicho la consejera, abordar una relación
que nos ha costado tanto tiempo entender. Yo establecería primero algunas distinciones. A ver, se afirma sistemáticamente todos los días que existe una relación, se han dado cuenta de ello gracias a las encuestas, de desilusión, desencanto, desinterés, desaprecio, insatisfacción y todos los adjetivos de este orden en relación a lo que perciben los ciudadanos de la política. Del espacio público. Las personas, nos dicen las encuestas, no tienen interés en la política, ni tienen interés en lo público. Buena parte de los analistas de la democracia tratan de explicar las razones por las cuales esta condición y esta situación se presenta. ¿Por qué existe esta diferenciación? Y buena parte de los analistas terminan concluyendo que el problema tiene que ver con lo terrible que se encuentran y están las instituciones de la República, la enorme insatisfacción que ha creado la democracia y esencialmente, y esto es muy interesante, no solo para estudiar la relación entre los ciudadanos y la política, sino para estudiar a los analistas que hablan de eso. Se establece que la responsabilidad es enteramente institucional, todo como nos ha narrado la consejera. Es una responsabilidad institucional. Hay una tendencia natural en México a desaparecer la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen ninguna responsabilidad. Los malos no somos nosotros, son los otros. Siempre. El malvado diputado, el terrible presidente, ya no digamos el terrible presidente del IFE. El presidente municipal, el policía terrible, el juez, son ellos. Y esto además da buena prensa. Decir que los responsables son los otros, que son unos corruptos, que son terribles, y probablemente tengan en algunos casos buenas razones para hacer estas afirmaciones. Pero poco llega al espacio público y al análisis lo terrible que somos los ciudadanos, lo irresponsables que somos los ciudadanos y lo difícil que es llamarnos ciudadanos si no asumimos esencialmente una responsabilidad pública. Cuando uno es pequeño, dice algún filósofo español, y tira la mermelada cuando está muy chiquito buscando las cosas en la alacena, lo primero que hace es voltearse a ver a la mamá y decir: yo no fui. Expresa muy bien el tipo de cultura que aún tenemos las mexicanas y los mexicanos en relación a nuestra responsabilidad. Nadie quiere ser responsable de la mermelada que se cae de la alacena en este país. No hay una crisis económica y hay que levantar la mano. Yo soy responsable. No se instalaron 5 casillas y hay que levantar la mano. Yo soy responsable. Lo que hacemos siempre es decir: no es responsabilidad nuestra. Quería colocar ese tema porque en esta relación es necesario hacer un mucho mayor análisis de las prácticas de las y los ciudadanos, no solo a la luz de lo perverso y malo que están las instituciones, sino a la luz de las propias responsabilidades de los ciudadanos. Claro, necesariamente esto tiene una relación fundamental con la cultura, con la educación en México. No tiene ninguna duda.
Y en realidad lo que supusimos es lo que los mexicanos siempre queremos suponer, como cuando íbamos a firmar allá a principios de los 90 el Tratado de Libre Comercio. Como íbamos a entrar al primer mundo, pues uno esperaba que al otro día se firmara el tratado, el 1 de enero del 94, cuando entraba en vigor, uno saldría a las calles y había los grandes bulevares, porque ya estábamos en el primer mundo. Había grandes universidades. Yo sería una persona educada, porque pues, en realidad ya íbamos a estar en el primer mundo. Resultó que no. En el 94, ese primer día, había una revolución en Chiapas. Y después resultó que había un candidato asesinado. Y después entramos en una crisis tremenda que concluyó en una crisis económica del país. En el 2000, una vez dada la alternancia, dijimos, ya llegamos a la democracia, decía el entonces presidente electo del país. Arribamos a la democracia, como si eso fuera magia. Y entonces empezamos a advertir que el simple hecho de que la presidencia de la República fuese ocupada por una candidatura distinta, que ganara un partido distinto al que había gobernado México, eso nos llevaba automáticamente a ser un país demócrata. Tiendo a pensar que el autoritarismo del que provenimos todos, no solo está afuera, sino está dentro de nuestra propia vida. Tiene muchos siglos generándose, cultivándose y apareciendo en la mesa de la cocina, en las mañanas y en las tardes, y en las relaciones familiares. Todavía es parte de nuestra vida. Y cuesta mucho trabajo asumir que provenimos de una cultura autoritaria y que en ella hemos crecido y nos hemos recreado, que es el tipo de relaciones que tendemos a construir. Y por lo tanto, cada vez que uno dice, escucha a los demócratas o un discurso democrático, tiende a pensar que eso es algo inacible, raro, en el que todos estamos de acuerdo, pero que pocos practicamos. Por eso la Constitución de la República, que siempre fue un proyecto, no una práctica, sigue siendo un proyecto de la construcción del Estado democrático, planteaba la democracia como una forma de vida. Y en esta parte, ese proyecto, diría yo, está aún inacabado. Quiero, sé que tengo muy poco tiempo, relevar simplemente un aspecto de la ruptura de la relación entre el poder político y los ciudadanos y las ciudadanas. Y me quiero referir al sistema de partidos. En este país, a las personas nos da vergüenza aceptar que participamos con algún partido político. Bueno, el IFE es pecaminoso. Que alguien diga, yo fui de tal partido, los vocales empiezan a preocuparse, porque todos vienen más o menos de uno. Voy a ser usado. Y entonces, pues nomás había uno. Dicen, no consigues que nomás había entonces el PRI. Nos da pena en México aceptar nuestras preferencias políticas en público, y entonces ocurre este fenómeno de, como ocurre en casi todos los países del mundo, de preferir al candidato que al partido, pero por razones distintas. En México la democracia no avanzó merced a derechos civiles, como ocurrió en las democracias clásicas, y luego asumió los derechos políticos, sino a la inversa, asumió derechos políticos y se fueron postergando las posibilidades reales de reforma de derechos civiles. Quiero decir que este desprecio por los partidos políticos, este asumir que todos son lo mismo, y a lo mejor lo son en ocasiones, que todos los gobernantes son lo mismo, que todas las instituciones son lo mismo, y todo eso mismo es algo malo.
es no solo una posición irresponsable, sino una posición que proviene de este ejemplo autoritario que nos ha vivido. Todo es lo mismo y todo está mal. Como si en la vida pública no hubiese esfuerzos y distinciones. La transición mexicana ha hecho que los partidos no sean un referente de la sociedad, no sean parte de la sociedad, partes. Y mucha responsabilidad tienen las entes que los manejan. Y mucha responsabilidad tienen estos nuevos fenómenos que una vez que hemos roto el corporativismo del Estado autoritario, se han creado hoy en la vida de México. Estos nuevos actores, estos nuevos agentes salvajes que llamamos los poderes fácticos en el país. La radio y la televisión en México, en primerísimo lugar, los sindicatos, las iglesias, incluso el crimen organizado. Poderes que están diluyendo al Estado mexicano, que lo están invadiendo y que pretenden secuestrarlo en favor de sus propios intereses. Esta discusión que no llega a los diarios, que no aparece en la televisión, una televisión que nunca presenta su propia agenda, la de, por ejemplo, vivir en un régimen absolutamente democrático, el ser monopolio, es algo que no está puesto en la escena pública. De modo tal que, en mi opinión, uno de los elementos fundamentales para reconstruir el tejido y la relación entre el poder público y los ciudadanos pasa necesariamente por reconstruir la relación con los partidos políticos, para que no sean espacios secuestrados por élites y poderes, sino por ciudadanos que acepten y decidan voluntariamente acercarse a ellos para apoderarse de ellos y para ejercer en efecto las ideas que la sociedad construye. Porque esa es la vía que nos hemos dado para acceder al poder. Negarla es negar la posibilidad del poder político. Desde luego, hay otras muchas formas de participación, muchas dichas por la consejera, que podríamos hablar, pero dado el tiempo que tenemos, no voy a hacer una selección, y esta ha sido la mía. Muchas gracias. A continuación, toca el turno al maestro Jorge Luis Rodríguez Maza. Es licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad de Quintana Roo, tiene un diplomado en Desarrollo e Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad y Mejora Continua por el Instituto Latinoamericano de la Calidad y maestría en Administración por la Universidad La Salle de Cancún. Es jefe del Departamento de Gestión de la Calidad de la Universidad del Caribe, consejero electoral distrital durante los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009, en el Consejo Distrital 03 en el Estado de Quintana Roo, consejero electoral distrital durante el proceso electoral federal 1999-2000 en el Consejo Distrital 02 en el Estado de Quintana Roo, y tiene varias ponencias en el ámbito electoral: la democracia, una visión moderna, partidos políticos, registro, financiamiento, campañas, precampañas y acceso a medios de comunicación en el sistema electoral federal de México. Y cedo el uso de la voz al maestro José Luis Rodríguez Maza. Buenos días. Gracias, doctora, por la invitación. Compañeros juristas, es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Comunidad universitaria, interesados en el tema político, electoral, muchas caras conocidas realmente, compañeros funcionarios del Instituto Federal Electoral, colaboradores de esa institución y también de la Universidad del Caribe, gente de prensa,
Quisiera distinguir y agradecer la presencia del consejero general del IFE, el doctor Leonardo Valdés Zurita, que se distingue hoy con su asistente. Bien, cuando recibí la invitación, el tema me pareció muy interesante. Queda claro, hasta cierto punto, cómo los ciudadanos participamos en la democracia en los periodos electorales. Pero ¿qué hacemos después? Nos vamos a la casa, nos ocupamos de las labores familiares, nos retomamos o continuamos con nuestras labores profesionales. Parece ser que hoy en día tenemos una serie de posibilidades. Una de ellas es la organización ciudadana a través de ONGs, organizaciones civiles, como han comentado, quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero al igual que comentaba el maestro Figueroa Fernández, a mí me parece que el vínculo más importante son los partidos políticos. Los partidos políticos representan ese espacio de actividad pública del ciudadano en periodos no electorales, desde luego también en los periodos electorales, pero nos estaríamos refiriendo a eso. Lamentablemente, como también ya han comentado la maestra Guillermina Muñoz y el maestro Figueroa, algo ha fallado con la eficacia del sistema de partidos políticos en México. Quisiera yo apoyar con unos datos de estos comentarios. Perdón, para no tomarles, diluir mi tiempo de participación, donde alguien me apoya para poner esa presentación, por favor. Quería comentarles que de acuerdo a Latinobarómetro 2008, hay unos indicadores muy interesantes sobre la actividad de los institutos políticos, de los partidos políticos. Gracias, licenciado Ramírez. Por ahí podemos encontrar que al preguntar a los mexicanos, tenemos la información de varios países hermanos de Latinoamérica, al preguntar a los mexicanos sobre su confianza en los partidos políticos, obtuvo un nivel de aprobación, por plantear esos términos, tan solo del 17%. Entonces es muy complejo e interesante pedirle al ciudadano que se involucre en la vida pública, en los asuntos públicos, cuando el espacio institucional diseñado para su participación no goza de su confianza. Otro aspecto también de relevancia es sobre la evaluación que tiene sobre los partidos políticos. Para hablar más este comentario, si bien es cierto podríamos no tener confianza, ¿verdad? Una confianza importante en los institutos políticos, pero quizás podríamos tener una evaluación relativamente aceptable. Y lamentablemente no es así, la evaluación es del 33%. Entonces, la sociedad mexicana nos queda, sí, como comentaba el maestro Figueroa, ser más corresponsables, informarnos, participar de manera más activa, jugar ese rol de ciudadano que nos toca jugar, y también las instituciones deben de responder a un ejercicio más democrático, de una vida más republicana. En ese sentido quería comentar también otro dato. Voy a citar dos fuentes, la del Latinobarómetro y también una encuesta sobre el sentir ciudadano que realizó la Fundación Este País con el Instituto Tecnológico Autónomo Metropolitano del Politécnico Nacional. Ahí hay una pregunta interesante a propósito de lo que estamos comentando, sobre si sienten que los partidos políticos escuchan poco o nada a los ciudadanos como él o ella. Ellos establecieron como tres grupos para contestar o para tomar esta opinión. Un grupo son de los que fuimos a votar y lo hicimos por un partido político o fusiones o coaliciones de partidos políticos. El otro grupo son los que fuimos a las urnas, pero ejercimos el voto nulo, el voto blanco, que estuvo tan en boga. Y la gente que también lo votó, que lamentablemente vemos que es la mayoría, ¿verdad? Una abstención, si bien es cierto, como
comentó el doctor Valdés, mejoró la participación ciudadana en esta elección intermedia con las anteriores, y también lo comentaba, es necesario seguir combatiendo al abstencionismo, que es muy alto en nuestro país. Ahí vemos que pues, los indicadores sobre si sienten escuchados o no los ciudadanos oscilan entre el 60.1 y 63.2%. Entonces, vaya situación tan compleja, ¿no? Lamentablemente, esta crisis de confianza ciudadana en los partidos políticos no se limita a ellos, se extiende a los propios órganos de gobierno que hemos electo democráticamente en un sistema electoral que ha mejorado, que ha permitido ciertos equilibrios. Sin embargo, los gobiernos que emanan de esas elecciones periódicas no gozan de la confianza de los ciudadanos también. En México, al preguntarle a los ciudadanos su confianza directamente en el gobierno, en el ejecutivo, solo el 33% respondió favorablemente. Con relación a la confianza en el Congreso, la respuesta fue más crítica, solamente el 31%. Entonces, creo que vale la pena, antes de pedirle a los ciudadanos participen, involúcrense, háganse más activos y más corresponsables de las tareas públicas, también valdría la pena reflexionar sobre qué es lo que está pasando en el fondo con nuestra democracia, porque esa crisis de confianza, porque es casi imposible pedirnos que nos involucremos cuando no hay confianza, ¿verdad? Es muy difícil establecer una relación si no hay confianza de por medio. Por ahí tengo otros planes que vamos a tratar porque el tiempo nos puede ganar. Y aquí quisiera yo plantear 3 preguntas centrales que espero poder abordar en estos escasos minutos, pero me parece, la verdad estoy muy agradecido por la invitación, me parecen muy importantes. Las 3 preguntas es, y retomando el planteamiento del maestro Figueroa, ¿qué es ser ciudadano? La mayoría de las personas la identificamos con la función de ir y votar. Hay varias definiciones, no hay como una, y afortunadamente no hay solo una definición, pero digamos que desde la perspectiva liberal, la más aceptada universalmente, distingue 2 aspectos del ciudadano, que es libre albedrío, la libre capacidad de decidir y que hay igualdad ante la ley. Entonces esas 2 condiciones son fundamentales para asumir nuestra ciudadanía como tal, por establecer un piso mínimo. Desde luego que hay derechos culturales, económicos, sociales, pero lo mínimo requiere de estas 2 condiciones: la percepción nuevamente de los ciudadanos sobre las libertades. Es una pregunta relacionada hasta qué punto las siguientes libertades, derechos, oportunidades y seguridades están garantizadas en el país. Y la pregunta era, ¿la democracia garantiza la libertad de expresión siempre y en todas partes? Solo el 50% respondió que sí. El otro aspecto, igualdad ante la ley, cuando se les cuestionó, solo el 31% consideró que sí, somos iguales ante la ley, o tuvo una percepción positiva de esa situación. Entonces tampoco no hay una autodefinición, una percepción positiva de nuestra situación o posición como ciudadanos. Bien, la segunda pregunta, porque me había referido a 3, la segunda es, bueno, sí podemos ensayar formas de participación ciudadana, pero necesitamos que se garanticen por lo menos estos pisos, ¿verdad? Que el ciudadano sienta, perciba y manifieste en encuestas o de viva voz que en efecto hay libertad de expresión siempre y en todas partes, y en efecto todos somos iguales ante la ley. Parece un ideal, ¿verdad? Un planteamiento romántico, pero una sociedad organizada que trabaja puede llegar a alcanzarlo, si no a plenitud, en una gran proporción. La siguiente pregunta es, y sobre todo refiriéndonos a la crisis de confianza que hay en partidos políticos, en los órganos de gobierno electos democráticamente, podríamos pensar, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no confiamos en ellos? Parece ser que la respuesta es que no nos sentimos representados, no nos identificamos con el diputado federal ni con el diputado local, a veces no sabemos ni el nombre del senador, pensamos que el presidente está ocupado de asuntos de ricos y poderosos y no de los nuestros. Entonces todo eso va erosionando el sistema, y aquí es el punto central, va erosionando
el sistema democrático representativo. Lo que en el fondo está ocurriendo es que no nos sentimos representados por nuestro Congreso, nuestros poderes ejecutivos, y tampoco consideramos que los partidos políticos son un vínculo adecuado para llevar las demandas ciudadanas a la agenda pública y que se transformen en políticas públicas en beneficios para todos. Al respecto, y también para apoyar estos comentarios, se le preguntó a los mexicanos: ¿se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio? El 79% contestó que sí. Es una cifra fuerte, ¿verdad? ¿Hasta qué punto están garantizados los siguientes aspectos? Aquí debo comentar que están mezcladas concepciones de varios países de Latinoamérica, pero más o menos en términos generales por ahí andamos los mexicanos con estos datos. Quisiera referir a los últimos. Los primeros son los civiles y políticos. Parece ser que van arriba del 50% todos, pero las garantías sociales y económicas, como oportunidades para conseguir empleo, justa distribución de la riqueza y protección contra el crimen, tienen indicadores muy bajos. Protección contra el crimen tan solo del 24%. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos sentirnos protegidos contra el crimen organizado. Tener oportunidades para conseguir empleo, por ejemplo, con los jóvenes, las generaciones están egresando de la Universidad del Caribe y de otras universidades del país, y una justa distribución de la riqueza que, como hemos sabido, ha crecido lamentablemente. Las instituciones son 5 o 10 millones, es lamentable en ambos casos. Pareciera que la democracia o la organización política y los diseños institucionales que tenemos confinaron nuestra democracia a ejercer el voto. No es esa la situación con la que nosotros deberíamos de conformarnos. Debemos pensar en participar, ser más responsables, informarnos, pero también creo que necesitamos estos espacios de participación ciudadana. Al respecto, yo quisiera centrar una idea sobre la tercera pregunta: ¿cuáles son los modelos de participación ciudadana? ¿Cómo los ciudadanos podríamos estar inmersos en la cosa pública, ¿no? en la definición, en la identificación de los problemas y en la definición de la agenda? Pareciera que hay dos caminos que la sociedad ha explorado. Una es la democracia participativa y la otra podría ser la democracia deliberativa. La democracia participativa ha ofrecido desde los tiempos del Imperio Romano la posibilidad de ir al plebiscito para poder dirimir, discutir como ciudadanos sobre actos o decisiones de los gobernantes. Deberíamos tener esa posibilidad en México. Podría ser una alternativa para fortalecer nuestra democracia. Otra es el referéndum, que en Suiza también se aplicó ya hace varios siglos. Como primera ocasión hoy en día varios países, incluso en Latinoamérica, tienen esa posibilidad para que los ciudadanos opináramos y revisáramos sobre las leyes que los órganos legislativos aprueban, modifican o derogan. También está la posibilidad de una iniciativa ciudadana. No conformarnos como sociedad con que las iniciativas estén en el seno de los órganos legislativos, sino que tuviéramos la posibilidad, de forma organizada, ¿verdad?, consciente, responsable, de presentar iniciativas de ley para que esos órganos revisaran y, en su caso, aprobaran. Por ahí hay unas alternativas que nos está dando esta democracia más participativa. Otras fórmulas, esquemas quizás más novedosos, tendrían que ver con ejercicios como los que ha hecho el IFE. Y creo que la parte fundamental, y lo plantea la democracia deliberativa, es situar al ciudadano en la discusión pública, pero una discusión eficaz, porque también si no se cierra el círculo, no tiene mucho sentido ir y discutir y debatir sobre problemas si no se llegan a acuerdos razonados, ¿verdad? Si no a consensos, por lo menos acuerdos razonados que nos pudieran generar algún valor a nivel social, que pudieran beneficiar nuestra problemática. En ese sentido, el Instituto Federal Electoral ha ensayado una fórmula que me parece interesante de ciudadanización de sus órganos de decisión, los consejos, el Consejo General, los consejos locales y distritales. Tienen participación de ciudadanos que deliberan y deciden. En ese sentido intervienen de manera eficaz.
Hay un estudio también que revela que en Brasil, en dos ciudades pequeñas de Brasil, no es una situación tampoco generalizada, se ha planteado el presupuesto participativo, y en asambleas los ciudadanos revisan cuáles son sus problemas, asignan los presupuestos y ellos mismos designan a un delegado que los va a representar en una discusión presupuestal de más alto nivel. Bien, la democracia deliberativa es un ejercicio, me parece necesario para fortalecer nuestra democracia representativa. Una idea central también es que no se trata de despotricar o de derrumbar las instituciones que hoy tiene el Estado mexicano, entendiendo por ellas al Congreso y al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos. Al contrario, se trata de rescatarlos, de fortalecerlos para que nuestra democracia sea viable. Hay que recuperar la confianza en ellos, pero a través de ejercicios reales, ¿verdad? Los ciudadanos también necesitamos ver que las cosas están cambiando, que los diseños institucionales nos están dando espacios eficaces de participación, discusión y de toma de decisiones para la atención de nuestros problemas comunes. Como ya lo planteaba también Rousseau, ¿no? Decía, el ciudadano debe participar de manera informada, responsable en el ejercicio público. Bien, yo quisiera concluir con estos planteamientos. Espero no haberles aburrido y haber sido claro. Esperemos que el comentario más adelante. Muchas gracias. A continuación, el maestro Mario Edgardo Vargas Paredes es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Relaciones Económicas Internacionales por el Instituto Internacional de Administración Pública de París. También ha hecho estudios de posgrado en Filosofía Política de Instituciones y Procesos Electorales y de Comunicación Política y Marketing Electoral. Actualmente realiza el doctorado en Gestión Estratégica y Política de Desarrollo en la Universidad Anáhuac Maya. Se desempeñó como funcionario federal en áreas de análisis de coyuntura y estrategia política por casi 2 décadas en diferentes secretarías de Estado, en el exdepartamento del Distrito Federal y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es fundador de los partidos Verde Ecologista de México y de México Posible, en los que fungió como dirigente nacional y estatal en Quintana Roo. En el sistema quintanarroense de comunicación social y en algunos medios privados se desenvuelve como comentarista político y de asuntos internacionales en radio, televisión y prensa escrita desde hace más de una década. Es profesor de la Universidad de Quintana Roo desde 1996, en donde imparte cursos sobre sociedad y cultura en el México contemporáneo, política y gobierno en México, seguridad nacional, entre otras, siendo sus líneas de investigación la democracia, los partidos y los medios de comunicación. Desde hace 2 años representa a los más de 150 docentes e investigadores de tiempo completo de su universidad en calidad de presidente del Colegio de Académicos. Cedo el uso de la voz al maestro Mario Edgardo Vargas. Muchas gracias. Estimados anfitriones, distinguidos integrantes de esta mesa redonda, comunidad universitaria, ciudadanos todos. Me honra mucho la Universidad del Caribe y el Instituto Federal Electoral por esta invitación a disertar sobre un asunto de interés ciudadano con un formato académico que nos permita abrir un debate regional para describir y evaluar el último proceso electoral federal. Agradezco a nombre del Colegio de Académicos de la Universidad de Quintana Roo esta oportunidad para interactuar con todos y con todas en este foro, que esperamos aliente cada vez más el desarrollo democrático de nuestro país y de nuestra región. Agradezco también esta invitación, particularmente con la presencia de los consejeros electorales que hoy nos acompañan, especialmente el presidente del Instituto Federal Electoral, que tuve como profesor en 1992 en la UAM, precisamente cuando es diplomado en temas electorales. Muchas gracias. Para entrar en materia, pues yo prácticamente diría que lo que voy a hacer es una síntesis de lo que ya se dijo. En algún momento voy a hacer algunos contrastes, no son necesariamente posturas opuestas, muchas veces son complementarias y a veces hay matices, especialmente con lo que ha dicho el consejero Figueroa. Haciendo un balance de lo que ya se dijo sobre los conceptos, haría un recordatorio solamente breve
de que cuando hablamos de ciudadanos hablamos de individuos que tengan una comunidad política, una comunidad que puede ir desde la ciudad hasta la nación, y hoy hasta podríamos hablar de una comunidad supranacional si hablamos de los ciudadanos de la Unión Europea. La ciudadanía es entonces, siguiendo esta definición general, el ejercicio de los derechos de los individuos en comunidad, como sería la libertad de expresión, la de debatir el interés público o el derecho más inmediato y práctico que hoy nos convoca al análisis, el voto. O sea, nuestra capacidad de elegir a nuestros representantes de una comunidad política, o la de pronunciarnos en un ejercicio de democracia semidirecta por una decisión de plebiscito o referéndum, algo que ya se ha mencionado también en esta mesa. Por otra parte, el poder político, esto sintetizando también parte de lo que se ha dicho ahora, pues lo asociamos entonces con las formas y con la capacidad que tienen nuestros representantes para ejercer su autoridad frente a los ciudadanos. Por eso el poder político en una sociedad organizada democráticamente, como es el caso de la democracia mexicana, pues la percibimos, la vemos, la sentimos a través de los titulares del poder ejecutivo o del poder legislativo. O sea, en nuestro imaginario colectivo al poder político lo conocemos a través de sus formas de funcionar. Su funcionamiento nos dice cómo entendemos ese poder político del que somos parte o del que nos hacen parte, cuando no estamos conscientes de ello. Y es justamente por esta característica que podemos describir o analizar la relación entre ciudadanos y poder político, que es el tema que nos trae a la mesa de hoy, por su capacidad de asimilarse, es decir, por su capacidad de funcionar juntos o de rechazarse mutuamente, que es prácticamente lo que se ha mencionado de los resultados de estas encuestas de las que se ha hablado esta mañana, y también de esta forma en la que el consejero Firma decía, por ejemplo, que a los partidos políticos y a las instituciones muchas veces se les ve como los culpables de esta situación anómala que vivimos en un sistema político como el nuestro. Creo que es no solamente la forma de rechazar, de ver con culpas a los que no son como nosotros, que pueden ser las instituciones, sino también de entender que esto es recíproco. A veces el sistema nos rechaza, otras veces lo rechazamos nosotros, y esta situación que voy a tratar ahora muestra algunos ejemplos de cómo los ciudadanos y el poder político se entienden o se desentienden. Abordaré un punto 2, que es la construcción ciudadana y el poder político en México. Es digamos, un breve recordatorio también de elementos del siglo XIX, del siglo XX, pero no voy a aburrirles, pueden estar seguros. En nuestra nación, la construcción de una comunidad política actuante y demandante ha sido lenta y tortuosa a lo largo de 200 años de independencia política que pronto estaremos celebrando. Un siglo inestable políticamente como lo fue el XIX, con 2 dictaduras y 2 imperios que impusieron más Estado que democracia, y un siglo XX con un régimen de partido casi único, diseñado para la gobernabilidad pero no para la ciudadanización de la política, caracterizan todavía hoy nuestras formas de ver y de sentir la vida política, con una fuerte presencia del Estado y con una mínima representación de la ciudadanía actuante. Algunas prácticas institucionales y otras no tanto, así nos lo demuestran. Por ejemplo, nuestra Constitución nos declara democráticos en sus artículos 3 y 39, pero en ningún momento establece la obligatoriedad de los partidos a ser democráticos. Así, la democracia partidista es más un discurso que una construcción ciudadana. Su tarea, por ejemplo, de construcción de una cultura política, que no es otra que la capacitación de los ciudadanos para ejercer sus derechos en nuestra comunidad política, es tan ambigua que han terminado por cedérsela al Instituto Federal Electoral, a los órganos electorales estatales y en otros casos a veces dispersos y sin definión clara a las agrupaciones políticas, sean nacionales o estatales, cuando las hay, que no es el caso de Quintana Roo, que existe en la ley, pero difícilmente se podría constituir una agrupación política estatal por las condiciones, digamos, absurdas que tienen los porcentajes que se piden como requisito para conformar una de ellas.
Los partidos mexicanos son reconocidos internacionalmente por su irresponsabilidad en la práctica de la democracia interna. No hay democracia interna en la mayoría de ellos, y eso es algo que se ha analizado ampliamente quizás desde 2 décadas. Su percepción se asocia más con la de una máquina electorera que con la de una agrupación ciudadana para la construcción democrática. Quizás por eso, primero, en el lenguaje periodístico y en la percepción colectiva, a los partidos se les define como instituciones políticas y no como agrupaciones ciudadanas. Segundo, los partidos mexicanos tienen una connotación cultural agraria, la de la cosecha temporal de votos, pues a cada elección corresponde una euforia política que concluye justamente el día en que se entregan las constancias de triunfo a los candidatos ganadores. Luego, hasta la siguiente elección, cuando la apuesta ciudadana vuelva a ser motivada por las maquinarias electoreras. En suma, la Constitución mexicana no obliga a los partidos políticos a ser garantes de la democracia ciudadana y sí les da una connotación imprecisa al caracterizarlos como entidades de interés público. Está por demás recordar aquí que nuestra Constitución le da más poder a los partidos que a los ciudadanos en la construcción de una comunidad política democrática. Pues para ser candidato a algún puesto de elección popular, el ciudadano mexicano tiene que pasar por el filtro de los partidos, ya que no cuenta con el derecho de ser candidato independiente. El ciudadano es hoy en el México de los centenarios, el primero y el segundo, el primero por la revolución, el segundo por la independencia, un rehén de los partidos políticos, tanto en los procesos electorales como en el poder legislativo. El tercer punto que abordo le titulo Partidos contra ciudadanos y ciudadanos contra partidos, un círculo vicioso en México. Los partidos mexicanos son hoy tan monopólicos como algunas entidades públicas o privadas que impiden la modernización del Estado mexicano. Serían los casos, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en lo público, o el duopolio Televisa y Televisión Azteca y Teléfonos de México en lo privado. Su papel de vasos comunicantes entre poder político y sociedad está esclerotizado. Han endurecido los procesos de ciudadanización a tal grado que no circula ya la sangre que oxigena la democracia mexicana. Su comparativo con los monopolios públicos y privados se asocia precisamente al funcionamiento tan elevado que sale de nuestros bolsillos, pues al tener el control del poder político y de los procesos electorales encarecen las libertades democráticas y el proceso natural de desarrollo ciudadano en México. Peor aún, si pienso en el poder que ejercen los partidos políticos en Quintana Roo en contra de la ciudadanía a la hora de construir los órganos autónomos que tanto prestigio despertaron en nuestro país desde la fundación del Instituto Federal Electoral o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y más recientemente con el Instituto Federal de Acceso a la Información, y cuyo modelo se ha reproducido en las entidades federativas. Al respecto, en nuestro estado, los partidos decidieron recientemente, a través de sus diputados en el Congreso local, que los ciudadanos que decidieran participar como candidatos a consejeros electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, del IECRO, deben de tener como requisito sine qua non una separación de 10 años previos a la dirigencia de un partido, de un cargo en la administración pública o de una organización política nacional o estatal. Hoy, que muchos de esos partidos y sus gobiernos predican la incorporación de una nueva generación a los puestos de mando políticos, entorpecen o contradicen su ideario con ese tipo de requisitos. ¿Se imaginan ustedes a un joven de 25 años que sea hoy líder de un partido o de una agrupación política estatal o nacional y que aspire luego a ser consejero electoral en Quintana Roo por su experiencia y por su desarrollo profesional? Bueno, pues tendrá que esperar 10 largos años cuando tenga 35 para poderlo hacer. Ese es un ejemplo de cómo los partidos actúan en contra del desarrollo ciudadano. Y es una muestra de cómo hay este tipo de enfrentamientos entre ciudadanía y entre los partidos o los partidos contra la ciudadanía. Quizás este ejemplo tenga antecedentes o símiles en otros estados, lo que agudiza el sentimiento ciudadano en contra de los partidos. Si a esto le agregamos el carácter monopólico de los partidos a nivel federal y estatal,
entonces podríamos especular que el voto nulo, que se volvió una de las referencias de la pasada elección, resulta ser una de las reacciones negativas más naturales de la ciudadanía en contra de los partidos políticos. En síntesis, podríamos decir que entre carácter monopólico partidista y bajo desarrollo ciudadano, la participación política en México tiende a encarecerse, es decir, el desprestigio de los partidos y de los legisladores aumenta en un sentido proporcional a su carácter de controladores de la vida política. Su legitimidad también va a la baja, como observamos el pasado 5 de julio, cuando en algunos municipios el voto nulo aumentó tanto que rebasó la votación de varios partidos. Y una mala noticia, además, para los contribuyentes que estamos aquí en este foro, es que a más baja participación ciudadana, a mayor monopolio partidista y a menor legitimidad política, mayor encarecimiento de los votos en México. Y por ridículo que parezca, el voto en México nos cuesta hoy más caro que en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Costa Rica. Dicho de otra manera, México se ha convertido en la cuna financiera del segundo hombre más rico del mundo a partir del monopolio que controla las telecomunicaciones, pero también se ha convertido en la cuna del sistema de partidos más caro del mundo con un financiamiento que rebasa los 12.000 millones de pesos. Entonces, no es cierto que nuestra democracia, así lo creo yo, esa es una postura personal, no creo que nuestra democracia sea la más cara del mundo, sino que nuestro sistema de partidos no es moderno y su mantenimiento es muy caro por su baja funcionalidad ciudadana. Es como un vehículo de la democracia que gasta mucho combustible sin podernos llevar hasta donde queremos ir. Y concluyo con la cuarta parte que dice, es la pregunta de esta mesa: ¿qué sigue después de las elecciones? Lo pongo a nivel de conclusiones generales. Siguiendo la lógica de los puntos anteriores, solo diré lo siguiente, con la posibilidad de discutirlo más tarde o en un trabajo más riguroso. Primero, es necesario reformar la Constitución para llevar a cabo una reingeniería política que haga de nuestros partidos verdaderas organizaciones ciudadanas capaces de garantizarnos un Estado moderno, competitivo, democrático y justo. Dos, dicha reforma constitucional debe establecer la obligatoriedad de los partidos a ser democráticos. Esto ocurre prácticamente en todas las constituciones de los países democráticos, en lo interno, y a ser responsables de la cultura política de la nación. Esto les cancelaría su carácter de maquinarias electoreras y temporaleras para convertirlas en agrupaciones de diálogo permanente y de educación cívica, que es la primera condición de un partido. En México entendemos que los partidos son para ganar elecciones, para buscar el poder. Creo que para buscar el poder, hacer todo esto, tenemos que acudir al modelo de partidos tradicional, que es la de preparar a los ciudadanos con los criterios cívicos necesarios para que puedan entender qué es un partido y por qué deben votar los partidos. Si empezamos a buscar el voto, pues muchas veces ocurre lo que sabemos que son los partidos en México, estas máquinas electoreras y temporaleras que, como dice la voz popular, solamente desaparecen cuando buscan el voto y luego desaparecen porque ya nadie tiene compromiso con ellas, o sencillamente ellas más bien no tienen compromisos con los ciudadanos. Otra propuesta sería que se cancelara el monopolio partidista para permitir las candidaturas independientes. ¿A qué le tenemos miedo cuando hablamos de candidaturas independientes? Solamente en México ocurre esto. Cuarto, reducir el presupuesto público destinado a partidos políticos hasta en un 50%, es algo que dicen muchas voces, a veces con cálculos o sin cálculos financieros para ello, pero que es una postura que va en contra de lo que ocurre actualmente, tanto a nivel nacional como en Quintana Roo. Sencillamente ayer, con todos los programas de austeridad de las que se está hablando a nivel nacional, de esta necesidad debatida de que si se aumenta o no se aumenta el 2% a los impuestos para aparentemente realizar programas de pobreza, con todo esto que se está hablando, y en Quintana Roo nos informan de que el presupuesto de los partidos incrementaría en 2010 de 16 millones a 25 millones de pesos. Entonces, por un lado se recorta presupuestos, se recortan
salarios, se despide a muchas personas, pero los partidos siguen siendo el mal ejemplo de lo que tiene que ser la austeridad en un país en crisis. Quinto, instituir la reelección del presidente de la República, legisladores y alcaldes para fortalecer la rendición de cuentas y la gobernanza. Evitar en lo máximo este concepto del siglo XX que es gobierno a toda costa, no importando si tenemos que atropellar los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos. Es decir, gobierno, más gobierno, pero poca ciudadanía. Sexto, instaurar el debate político como un instrumento de competencia electoral y difusión de la cultura ciudadana para todo tipo de elecciones. En la reforma reciente, 2007-2008, el debate se convierte en una figura principal, pero no la hemos visto todavía. En las pasadas elecciones, muy pocos candidatos debatieron, y en Quintana Roo no nos pudimos dar ese lujo porque prácticamente nuestros candidatos definitivamente no entendieron que era esta postura, esta posibilidad de que tuviéramos un debate para conocerlos mejor y que pudiéramos razonar el voto. Finalmente, una propuesta que es la de desaparecer los órganos electorales locales y dejar al Instituto Federal Electoral con las responsabilidades correspondientes, convirtiendo los procesos electorales en un asunto de Estado y no de gobiernos locales. A un país en crisis le conviene tener un ahorro de finanzas. Es necesario que pensemos que si las elecciones son un asunto delicado todavía y que además no tenemos dinero para esos procesos o suficiente dinero para esos procesos, debemos quizás empezar a considerar la necesidad de que a ese órgano prestigiado que es el IFE se le dé esta condición también. Debe haber más confianza entre las partes integrantes de nuestra república. Sin duda lo que sigue después de las elecciones, en esta discusión en donde saldrán muchas ideas para ciudadanizar a los partidos políticos, puede continuar y va a continuar. No vamos a agotar estas ideas en esta mesa redonda, pero esperemos que este sea uno de los debates ciudadanos que nos permita a nosotros no negar a los partidos, sino mejorar la vida de nuestros partidos, pero sobre todo mejorar las relaciones de la ciudadanía con los partidos y los partidos con los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Y en aras de terminar puntuales, ya les pregunté a los ponentes, excepto al maestro Mario, y ahora le pregunto si acepta que hagamos, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas y entonces al dar las respuestas los ponentes concluirán y también harán las respectivas aclaraciones.